Con Sony, hay que perdonar hoy. Se dice muy fácil, Carlita, pero yo creo que no es tan sencillo, involucra muchas cosas, de verdad, sanar por dentro para decir, ok, ahora sí te perdono. Y ese es uno de los artículos que justamente en la edición de selecciones, pues ustedes lo van a poder encontrar, y nos da muchísimo gusto recibir el día de hoy a Genevieve para platicar de este tema, el proceso del perdón. ¿Cómo estás, Genevieve? Bienvenida. Muchísimas gracias, Sonia. Muy contenta de hablar de este tema porque es un tema un poco delicado y es justamente, yo creo. Sí, es muy delicado y creo que a muchas personas nos cuesta el perdón. Este mes en selecciones, en la sección En Armonía, que les cuento que es una sección muy similar a lo que platicamos aquí, es mucho bienestar, pero es más el bienestar emocional. Entonces, este mes en selecciones tenemos una nota solamente sobre el perdón. Y lo que más aprendí editando esta nota es que no es una cosa mágica, decir, yo perdono muy fácilmente, o para mí es muy fácil. No, honestamente el perdón tiene un proceso, y de eso es lo que hablamos este mes en selecciones, de los pasos que tenemos que cumplir para poder perdonar. ¿Y por dónde empiezas cuando te pasa algo que normalmente te enoja? Muchas veces también te puede entristecer, te puede frustrar. Sí. ¿Por dónde empiezas? El primer paso, Sonia, es darnos cuenta que el perdonar, que honestamente perdonar a una persona lleva tiempo. Me encanta el ejemplo que usa el escritor este mes en selecciones, es cuando uno está jugando con un rompecabezas o estás armándolo, es muy fácil desarmarlo, ¿no? Tener todos los pedazos, pero cuando nos toca armarlo, cuesta tiempo. Así mismo es el perdón. Es muy fácil o decir algo feo o tener una reacción fea, pero cuando vamos a reconstruir este perdón, sí se lleva tiempo. Entonces creo que ese es el primer paso, es uno tener la conciencia de que no es una cosa instantánea el perdón. El segundo, tenemos que cambiar nuestra percepción de lo que ha sucedido. Es decir, caminar en los zapatos de la otra persona que nos está pidiendo el perdón. Y eso es muy difícil, pero sí es algo que sin hacer eso no puedes perdonar al 100. Entonces creo que tener esa conciencia y ese cambio de percepción. Tercero es darnos un poquito igual de tiempo a saber que todos los sentimientos que están involucrados en el perdón. El primero es la ira. Es decir, uno puede estar muy enojado y se vale. Y esa es la otra parte también, que es bueno a veces tener ese enojo, siempre y cuando no lo hacemos de una forma destructiva, que no le hacemos daño a ninguna otra persona. Entonces, sentir eso. Después, también se vale sentir que uno desea que las cosas no fueran así, que qué triste que pasó esto, y creo que muchas personas a veces piensan que si uno perdona es como instantáneamente puchar un botón y poner delete, es decir, borrar todo lo que sucedió. Eso no es el perdón, porque a veces aunque uno perdone plenamente, claro, no lo olvidas, lo tienes adentro. Sí, y creo que esa es una parte que puedes perdonar, pero también puedes saber y tienes que tener esa conciencia de que aunque yo perdono, o a mí me perdonan, es imposible borrar lo que hace, lo que o hemos dicho, lo que hemos hecho. Entonces ese es el tercer paso, de tener conciencia de que hay muchos sentimientos que están involucrados. Pero el cuarto para mí es el más importante, y creo que sin ese jamás podemos perdonar. Y eso tiene que ver con pensar que uno ya está listo para estar en paz con uno mismo, ¿va? Y eso puede ser para cualquier tipo de problema, de pleito, o con esposos, o con compañeros, o con nuestros hijos. En el momento que nosotros decidimos, ya queremos estar en paz, ahí es cuando podemos empezar el proceso del perdón. Pero que realmente lo sientas, o sea, como lo dices, es contigo mismo, porque como decías, ¿no? Muchas veces, bueno, ya te perdono, ya déjalo, pero en realidad adentro tienes guardado una serie de cositas que las vas acumulando, y después las terminas sacando, con cualquier cosita terminas explotando, que dices, ¿y ahora qué te hice, no? Pero en realidad son sentimientos que vienes guardando y son los que te hacen explotar de esa manera. Entonces, pues sí, llegar al punto en que de verdad tú por dentro digas, ok, ahora sí estoy en paz, y ahora sí siento que ya no me afecta. Tienes toda la razón. Otra cosa que nunca funciona es cuando perdonamos porque nos está pidiendo eso otra persona, o los papás, o los abuelos, o los tíos. Ese tener bajo presión o sentido de culpabilidad. Porque es muy diferente perdonar porque ya uno quiere estar en paz, o perdonar porque ya nos están atosigando tanto, que si todos, que por favor ya, que se arreglen, y eso nunca funciona así, de esa forma. Tiene que ser una cosa del interior de uno y no puede venir
de afuera. Entonces, igual es un error muy grande que hacemos, que cuando perdonamos porque nos están exigiendo eso familiares o amigos o compañeros. Tiene que ser una cosa muy íntima que nace en nuestro corazón. Otra de las cosas que mencionamos en el artículo este mes en Selecciones, Sony, es que el perdón es algo que viene del corazón y no de la mente. Y si los piensas así, se te va a ser más fácil perdonar, porque honestamente el paso 5 es igual muy difícil, que es saber que cuando uno no necesariamente tenemos que tener la razón siempre. Ah, claro. Entonces, a veces tenemos que perdonar aunque sabemos que tenemos la razón, y esa es la parte más difícil. Porque digo, si tienes que perdonar para poder tener esa paz interior, para uno sentirse mejor, a veces tienes que ceder. Exactamente. Esta vez no gané, no importa, no siempre tienes que ganar. Exactamente, y tener la razón, y no, creo que esa parte, cuando podemos hacer eso, se nos va a hacer mucho más fácil el perdón. Cuando sabes que, aunque yo estoy consciente de que en este sentido yo no debería de pedir perdón, para dar un ejemplo, a veces lo tenemos que hacer porque esa es la única forma que vamos a conseguir paz. No, a mí me encanta siempre pensar que cuando uno está enojado y estás no perdonando a otra persona, el único daño que te estás haciendo es a ti misma. Sí. A la otra persona a veces ni le importa o ni están ni conscientes que uno tiene este enojo. Entonces creo que cuando uno mismo es como que apapacharnos un poco, cuidarnos un poco y decir, ok, si esta vez tengo que ceder, tengo que o perdonar o pedir perdón, aunque no necesariamente sea mi culpa, pues lo tenemos que hacer también. Se vale tomarte tu tiempo, ¿no? Eso. O sea, no tiene que ser instantáneo, no tiene que ser al día siguiente. Si realmente estás muy enojado, date tu tiempo. Puede ser a lo mejor 1 mes, 2 meses, no sé, pero para que llegues al punto en el que realmente quieras perdonar. Exactamente, y que sea un perdón auténtico, que sea un perdón real, que no sea algo que uno lo está haciendo solamente por esa presión o porque nos están exigiendo. Y a veces se vale estar solo, se vale no platicar, porque en esa forma uno no está hiriéndole los sentimientos a nadie, solamente estamos pidiendo un poco de tiempo para poder procesar y para poder hacer este plan, para poder llegar finalmente al perdón. Porque lo peor que podemos hacer, Sony, es tener todo esto guardado adentro, ¿no? Y al final no estamos ayudando ni a nosotros ni a otra persona. Y lo peor creo que en la vida es tener remordimientos. Entonces a veces con un perdón verdadero uno se siente mucho mejor y se quita esos remordimientos. Dime algo, ¿será que puedas no perdonar y quedarte tranquilo? O sea, que realmente estés convencido de decir, no, o sea, no estoy de acuerdo con lo que hiciste y punto, se acabó, y que te quedes tranquilo. Oh, claro, pero son dos cosas completamente diferentes. Tú puedes perdonar y en ese perdón no tener remordimiento, no estar enojada, no tener pensamientos negativos hacia la otra persona, pero eso no quiere decir de que vas a regresar al pasado y que todo está bien y que se te olvidó lo que pasó. Entonces creo que sí, algo se rompe. Algo se rompe. Siempre algo se rompe. Sí. Oye, Nevi, está muy interesante. Pues ya saben, lo pueden encontrar en la revista Selecciones de este mes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Vamos a continuar aquí en la casa. Vamos a continuar, Sony, y vamos a hacer una pausa.